Muy buenas noches, Buenas noches, abogado. Buenas noches. estimados. Bueno, disculpen que estaba teniendo un poquito de problemitas con la computadora, pero ya resolvimos. Bueno, hoy no teníamos pensado hacer videoconferencia, pero sí quería, pues, queríamos aprovechar y llevar, pues, para poder llevar pues algunas inquietudes que me han estado manifestando algunos de ustedes. Bueno, primero lo primero, se me había olvidado, jóvenes, decirles, ayer pues no pude subirles las notas porque estuve sin energía eléctrica todo el día, ¿verdad? Entonces, si Dios lo permite, hoy por la noche, ya un poquito tarde, si gustan mejor mañana por la mañana van a poder ingresar, o si no yo les voy a notificar a través de siempre del WhatsApp para que ustedes puedan ver sus notas. Siempre he estado mandando algunos mensajes a algunos compañeros que de repente hay algunos trabajos que no había podido verificar dentro de la plataforma, pero ya pues con algunos ya resolvimos, ¿verdad? Solamente falta ahí algunas cosas que tenemos pendientes. Bueno, retomando lo de la segunda unidad, estimados, la semana pasada, la primera semana y la semana recién pasada, pues estuvimos hablando de lo que fue la actividad 1 y la actividad 2. Pues ahora estamos ya dentro del desarrollo de la actividad 3. Hoy voy a explicarles la actividad, tal como les propuse, pues el próximo jueves vamos a ver lo que es la parte del contenido ya, que es importante que ustedes vayan manejando a manera de repaso, porque recuerden que el examen pues ya está cerca, ya está a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Va a ser la próxima semana, ¿verdad? Entonces, vamos a aprovechar, siempre creo que vamos a tener alguna sesión antes, la próxima semana antes de llevar a cabo pues lo que es la evaluación, pero siempre va a ser a manera de repasar un poco el contenido que hemos venido pues revisando en esta segunda unidad. Bueno, a manera de ejemplo, quería compartirles precisamente esta parte del planteamiento del problema. Esto es lo que está dispuesto dentro de lo que es la plataforma, ¿verdad? Son cosas que, pues, de cierta manera ya ustedes tuvieron que haber leído, haber visto. Recuerden lo que es un problema, esas cosas, pues, son las que vamos a tomar en cuenta dentro de la valoración y la evaluación también. Enunciar un problema, ¿verdad? ¿En qué consiste? Aquí lo dice más adelante. Habla de los criterios para plantear un problema. Esto sí quería explicárselos porque es algo muy interesante que ustedes pueden tomar en cuenta para poder revisar si el planteamiento del problema está bien formulado. Gran parte de los que me han estado consultando se les ha dificultado un poco convertir lo que es un título en una pregunta. Porque recuerden que plantear el problema y hacer la pregunta general, que es el planteamiento del problema, es tomado y considerado precisamente tal como lo dice aquí más adelante. Aquí está, miren. La pregunta general, ¿verdad? Que es la formulación del problema. ¿Cómo lo formulamos? A través de las preguntas. A través de la formulación de una especie de pronóstico que nos va a decir esta situación problemática, cómo la vamos a considerar. Entonces ahí aparecen dos niveles de preguntas, la pregunta general y las preguntas específicas. Entonces, yo les voy a hacer un ejercicio mental ahora para que más o menos ustedes vean cómo es que se hace partiendo del título el planteamiento del problema y consecuentemente el objetivo general. ¿Por qué? Porque el objetivo general también se toma
de la formulación del título. Ustedes van a ver más adelante la teoría a qué nos referimos. Después vamos a hablar de esto en el repaso de lo que es ya más propiamente la consideración dentro de lo que son algunos de los temas que vamos a ver, ¿verdad? Y que son importantes que nosotros pues los revisemos, ¿verdad? Permítanme que algo que sí se me había olvidado era descargarles el material, porque del material quiero que veamos algo interesante. Veamos aquí. Aquí está. Que es precisamente lo que quiero mostrarles. Nos vamos a ubicar aquí dentro de lo que es el capítulo de la formulación del problema, ¿verdad? Bueno, aquí está lo que les decía. Miren, por ejemplo, voy a hacer un poquito más grande esto, permítanme, para que lo puedan ustedes, lo puedan ver. Aquí está. Ok, aquí está. Bueno, imagínense, tomando en consideración lo que tenemos aquí, este es el ejemplo que está en el PDF de lo que es precisamente definir primero el título, el tema, que es propiamente de donde nosotros escogimos precisamente la formulación del título, y posteriormente llevar a cabo lo que consecuentemente pide lo que es la actividad. ¿Ok? Porque recuerden que la actividad me dice, es lo que nosotros planteamos primero como del título, después viene el enunciado, después viene la pregunta general y viene las preguntas específicas. ¿Ok? Bueno, vamos a tomar este ejemplo porque es el ejemplo que estamos viendo aquí precisamente en el desarrollo del material. Porque más abajito, como ustedes pueden ver, aparece el objetivo general, los objetivos específicos también y la justificación del estudio, que es todo lo que ustedes van a plantear dentro de las 3 actividades. Actividad 1, actividad 2 y actividad 3, ¿verdad? Bueno, vuelvo otra vez aquí. Veamos. Primero, tema derechos humanos. El título. Vamos a hacer un análisis de las causas y consecuencias de la violación de los derechos humanos en Honduras en el periodo del 2009 al 2019. Vuelvo a repetir. Análisis de las causas y consecuencias de la violación de los derechos humanos en Honduras en el periodo del 2009 al 2019. Estamos considerando este tema como un tema actual, aunque no estamos tomando en referencia el 2020, pero recuerden por qué lo estamos considerando. En base a la investigación que hicimos, denotamos que desde el 2009, después del evento del golpe de Estado que se dio precisamente aquí en nuestro país, pues se dieron una serie de violaciones a los derechos humanos. Entonces, es importante revisar de acuerdo a la investigación que pudimos haber llevado a cabo, ¿verdad? Entonces, de ahí viene el enunciado, que recuerden que el enunciado es mostrar el problema tal como se encuentra actualmente, sus características, sus rasgos. Entonces ahí nos toca investigar. Nos toca construir como un mini pequeño marco teórico. ¿Ok? Ahí es donde nos damos cuenta si el periodo de repente está muy bien enmarcado. Si de repente el objeto de estudio está muy bien diferenciado dentro de lo que es el tema. Y de igual manera, el objeto del problema, ¿verdad? Que es exactamente lo mismo. Porque recuerden que no necesariamente plantear un problema es algo negativo. Posiblemente se nos surja el interés de conocer algo y no necesariamente es algo que se pueda considerar como propiamente un problema. Vaya, por ejemplo, una investigación que puede ir orientada a hacer una investigación, vaya, doctrinal. Por ejemplo, que en derecho se ve mucho ese tipo de temas. Investigar
ciertas instituciones jurídicas, por ejemplo, son efectivamente situaciones que no nos dejan aspectos negativos, sino que son aspectos que son considerados dentro de lo que es salir de la ignorancia y crecer, más dentro del conocimiento del derecho. Bueno, entonces retomo aquí. Enuncio el problema. Recuerden que el enunciado que ustedes tienen que hacer es más o menos de 3 páginas, como mínimo, ¿verdad? Un enunciado puede ser más grande. Les recuerdo, el enunciado viene a ser algo así como un pequeño marco teórico, ¿verdad? Ahora, enunciamos el problema y después viene la pregunta general. Se recuerdan que cuando vimos el título dijimos que la pregunta general parte, ¿verdad?, del título. ¿Ok? Parte del mismo título. Entonces, lo que hacemos aquí es convertir esto en pregunta. Esa va a ser la pregunta general. Entonces, si el título está como una afirmación, entonces ahí solo nos toca plasmar la pregunta. Entonces, aquí ya está, a partir de este extremo del título, podemos definirlo. Y podemos decir cuáles son las causas y consecuencias de la violación de los derechos humanos en Honduras en el periodo del 2009 al 2019. Entonces ahí ya tenemos el planteamiento del problema. Ahora, yo quería hacerles una reflexión en cuanto a esta temática. Yo les había dicho aquí esto: criterios para plantear el problema. Vamos a seguir viendo el ejemplo. Partiendo del ejemplo, según Kerlinger Lee, 2002, los criterios para plantear adecuadamente un problema en la investigación cuantitativa son 3. Entonces, ¿cómo yo voy a saber que esa pregunta que yo planteé está correcta? Correctamente planteada, tal como dice aquí: criterios para plantear adecuadamente el problema de la investigación. Primero, el problema debe expresar una relación entre 2 o más conceptos o variables. Bueno, vuelvo aquí al ejemplo. Aquí me dice que lo que estoy planteando como pregunta es esta: ¿cuáles son las causas y consecuencias de la violación de los derechos humanos en Honduras en el periodo del 2009 y 2019? Ahora, les voy a preguntar a ustedes, ¿qué conceptos o qué variables podríamos decir? Si podríamos llamar algo así como variables, por ejemplo, a los entes participantes dentro del problema objeto de estudio, ¿a quiénes podríamos identificar, por ejemplo, como sujetos? ¿Qué tiene que ver aquí? Derechos humanos en Honduras. ¿Quiénes participan? ¿Alguien que me ayude? Todos. Ajá. Por ejemplo, ¿quién se encarga de proteger los derechos humanos? Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y creo que está aquí también en Honduras. Pero en términos generales tendría que ser el Estado, cosa que no hace. Ok. Dentro del Estado, ¿cuáles son los entes que podemos evacuar como protectores de derechos humanos? ¿Qué deberían ser? El comisionado de los derechos humanos como figura en sí a nivel nacional. Así es, sí. Sí, Policía Nacional. ¿Quién más? El ejército. El ejército. Ajá. Cuando se llama una causa, por ejemplo, ¿a quién le toca impartir justicia? Al Poder Judicial. Poder Judicial, exacto. Ya ustedes mencionaron una serie de entes que participan. Ajá. Y además de ello, también estamos hablando quiénes son precisamente los actores principales en la violación de los derechos humanos, los ciudadanos. ¿Ok? Entonces, si llamáramos a estos conceptos o variables, ¿por qué? Porque de alguna u otra forma todo esto tiene que ver con el problema. Para hablar de la violación de derechos humanos, tendríamos que plantear
que existen una serie de entes que nos permiten, uno, por un lado, para que no se dé la violación de un derecho, tiene que estar debidamente tutelado, ¿sí o no? Y al decir que algo está tutelado, es que en nuestra normativa debe de existir de forma organizada una serie de elementos que permitan que eso que planteamos como derechos estén debidamente protegidos. ¿Y estén protegidos en qué sentido? Bueno, que sabemos que a la perfección existe un sistema que debe de funcionar de tal manera que no se violenten los derechos. Pero si hablamos de violencia, si hablamos de violación, entonces estamos hablando que hay un problema en ese sistema. Entonces, ese primer criterio, podríamos decir que sí se cumple. Sí, sí se cumple. Porque existe una relación entre diferentes entes que de alguna u otra forma tienen que ver unos con otros. Los ciudadanos, cuando se les violentan los derechos, ¿a dónde recurrimos? Primero vamos donde la autoridad competente, como bien lo dijeron ustedes. Pero, ojo, ¿qué pasa cuando quienes nos violentan los derechos es la misma autoridad? Entonces nos toca ir a esos entes, como decía Josué, como decía Eric, como decía también Evelio. Esos entes que de alguna u otra forma sentimos que deben de tutelar esos derechos. Entonces, ahí cumplimos el primer criterio. ¿Ok? Me devuelvo aquí a la teoría. Miren, dice la teoría, el problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables. Llamemos conceptos y en algunos casos variables. Porque, ojo, ¿qué es una variable? Por ejemplo, les voy a decir algo, aunque no está literalmente, si lo vemos más adelante aparece así la definición de variable en la teoría. Variable viene a ser una propiedad que tiene un sujeto o tiene un objeto, el cual de alguna manera puede percibirse mediante una magnitud o puede percibirse tal como es. Ejemplo, nosotros mismos somos una variable. Imagínense cuando nosotros, dentro de esa condición que tenemos, somos objeto de una investigación en la cual se nos mide edad, se nos mide peso, se nos mide, por ejemplo, estatura, y que al converger esos tres elementos obtenemos una conjunción de variables que nos permiten decir si estamos saludablemente o no. Entonces, para eso es que se saca el índice de masa muscular, ¿se recuerdan? Y el índice de masa corporal. Entonces, esas magnitudes nos permiten hacer un comparativo y poder evaluar y poder sacar un resultado que a la larga nos puede decir si existe un problema o no lo hay, o si está indicado en mí. Entonces, si hablamos de violación a los derechos humanos y si todos estos conceptos, entes, instituciones o variables, existe una relación, si la hay, entonces ¿se cumple el primer criterio? Sí se cumple. ¿Ok? Veamos el segundo criterio. El problema debe de estar formulado como pregunta claramente y sin ambigüedad. Por ejemplo, ¿qué efecto dice? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es la probabilidad de? ¿Cómo se relaciona con? Todas esas son preguntas que pueden ser tanto generales como preguntas específicas. Por eso algunos que de repente me preguntaban, abogado, si de repente yo tengo este título, imagínense que el título dice que yo quiero hacer un estudio en el cual quiero, determinar el índice, un estudio del aumento de las denuncias de violencia doméstica en el periodo de pandemia en Honduras. Ese podría ser un título, pero ¿cómo lo vamos a convertir en pregunta? Entonces, esta es una forma para poderlo convertir.
Primero, sacamos las variables y vemos si existe una relación entre ellas. Segundo, formulamos una pregunta. Y ojo, la pregunta que debe de recoger, porque ¿qué pasa? Quienes me hicieron la consulta me dijeron, abogado, yo creo que esta debe de ser la pregunta general. Y dijeron, vamos a, no determinar porque es un objetivo. ¿Cuáles son el número de casos de violencia doméstica que se han generado durante el periodo de pandemia en Honduras? Entonces yo le respondí a la pregunta. Si usted viene y usted busca ese dato, ya va a encontrar la respuesta. Entonces aquí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque la situación es que el planteamiento de la pregunta no puede ser respondida así tal como es. No, para eso hay que investigarlo. Para eso hay otra etapa de investigación y es la etapa de experimentación. Entonces, ahí es cuando vemos la diferencia y nos damos cuenta que tal vez existe algún mal planteamiento. Entonces, ¿qué les propuse? No, si va a ser un análisis, si va a ser un estudio, entonces aquí tiene que ver el objeto del problema como tal y ver una pregunta que pueda englobar la esencia del problema. Entonces yo les propuse, bueno, si van a hacer un estudio de los casos de violencia doméstica durante la pandemia, entonces, ¿por qué ustedes no investigan? ¿Verdad? Y ustedes hacen la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las causas y consecuencias del aumento de la violencia doméstica durante el periodo de pandemia en Honduras? Entonces ahí ya tenemos la pregunta. Entonces, ¿vemos cómo se relaciona? Sí. ¿Cuál es la probabilidad de? Sí. ¿Qué efectos hay? Sí. ¿Cuáles son las causas? Sí. Entonces el problema debe de estar formulado claramente y sin ambigüedad. Entonces, vuelvo otra vez aquí. Exacto. Así como dice Franklin. Solo sería un simple estudio estadístico. El problema es que aquí podemos ir, por ejemplo, a una institución que tal vez se ha dedicado a hacer esa investigación y ya tenemos la respuesta. Entonces ya resolvimos el problema. Y ese no debe de ser el sentido. No debe de ser así de fácil. Y no significa que de repente tengamos la respuesta ya inmediatamente. Ojo, no. Sino que debe de existir una situación que nos permita que exista una relación entre variables. Es como que yo les diga que hay una relación entre dos elementos en donde uno es la causa y el otro es el efecto. ¿Qué provoca una cosa con respecto a la otra? Fíjense que les voy a contar una experiencia personal que me pasó a mí precisamente, no sé si ustedes se recuerdan, que en los Estados Unidos después de la caída de las Torres Gemelas hubo una caída de la economía y de los mercados bursátiles de los Estados Unidos. Entonces, eso fue, creo que, si no más recuerdo, fue, no me acuerdo exactamente la fecha, pero sí, ya fue hace bastantito tiempo. Yo me recuerdo, bueno, ¿cuándo fue? Permítanme, voy a buscar el dato para tener una referencia, ¿verdad? En donde más o menos es una fecha, fue en el 2001, así es, el 11 de septiembre del 2001. Pues ojo, más o menos allá por el 2002 empieza a haber un impacto en la economía no norteamericana, porque desde que se dio eso, la economía americana empezó a afectar los mercados de bolsas de valores. Hubo una crisis inmobiliaria. Entonces, afectó casi todas las economías en donde existen mercados de valores o mercados bursátiles. Pero Honduras, como es un país que no maneja un mercado bursátil, entonces, más o menos allá por el 2003, me viene una nota de un banco, yo tenía un préstamo personal, y me dice ahí que en base a los problemas presentados, ¿verdad?, en la crisis económica mundial, entonces me suben un 3% la tasa del préstamo personal. Y lo único que ponen ahí son los datos brindados
precisamente por, en aquel entonces, la autoridad competente en los Estados Unidos en relación a mercados bursátiles. Bueno, vine yo y empecé a investigar. Me fui a Honduras en Cifras, que es un material que tiene el Banco Central, hice algunas consultas y de repente me vine dando cuenta que sí es cierto, Honduras iba a resultar afectada debido a esta crisis. Pero ojo, como no tenemos un mercado bursátil y como estamos en una economía que está todavía a años luz de la economía de mercados de bolsas de valores, entonces la afectación más que todo se iba a dar a nivel del empleo y del ingreso de divisas al país. En ese entonces existía en los bancos una gran cantidad de liquidez que empezaron a prestar dinero, prestar, y las tasas de interés se manejaron a tasas bastante bajas. Hubo la oportunidad, como en la mayor parte de los contratos, el banco que maneja dichos créditos habla dentro de sus cláusulas que las tasas pueden cambiar debido a diferentes efectos. Bueno, cuando me puse a investigar, me di cuenta que la economía hondureña en ese entonces no estaba resultando afectada. Les contesté, les puse diferentes criterios en los cuales yo investigué y en base a lo que era el mercado hondureño. Entonces, el banco me contestó también. Y lo que me manifestaron fue, bueno, si usted quiere el préstamo o no quiere aceptar, ¿verdad?, lo que es el aumento de dicha tasa de interés, que como tal estaba establecido en el contrato, entonces, que era decisión mía, ¿verdad?, en todo caso, pero debía de pagar el préstamo. El problema aquí es que muchas veces uno adquiere un préstamo y uno lo está pagando en cierto tiempo. En ese tiempo me acuerdo yo que todavía tenía un poco más de la mitad del préstamo por pagar. Entonces aquí me vengo dando cuenta que hubo un total engaño. Ahora, ¿por qué les hablo de esto, jóvenes, estimados? Porque muchas veces existen relaciones estadísticas que nos dan la información que indican lo que debe de presentar si está presente o no una variable. Vaya, como bien dice Eric. Eric hace la pregunta y dice, ¿qué sucede cuando las relaciones estadísticas no son claras o la información no es compatible con lo investigado? El caso que me pasó a mí. El banco no me estaba presentando los datos reales. Entonces, el banco me dijo, era decisión de ellos, si quería aceptar el préstamo me iba a caer en mora. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Bueno, me fui a una institución de crédito estatal y financié con esa institución, pagué el préstamo y mejor pasé la deuda a otro lado. Eso es triste, cuando de repente me dicen una cosa, porque el mismo contrato me decía eso, lo expuse ante la Comisión Nacional de Banca y Seguros mediante denuncia y nunca me contestaron. Entonces, es para que se fijen muchas veces que cuando hablamos con estadística y que es realmente la verdad, nos permite arrojar un dato que nos permite que exista la presencia o no de una variable. Entonces, claro, no es compatible con lo investigado. Entonces, mediante la investigación, nosotros tenemos que ver si está presente o no una determinada variable. Y eso es lo que ustedes se van a dar cuenta. En este caso, de la violación de los derechos humanos, hay una infinidad de variables que tienen o no relación. Entonces, ahí es cuando nos toca hacer la formulación de las preguntas específicas. ¿Se recuerdan que en la clase anterior les comenté que para plantear estas preguntas específicas, generalmente los estudiosos, y eso si ustedes se fijan, ustedes pueden leer la literatura, por ejemplo, de Bernal, en donde ahí hay varios ejemplos de títulos con sus preguntas, tanto la pregunta general como las preguntas específicas. Ahí van a ver una infinidad de ejemplos. Por eso les doy la literatura, porque el objetivo es que ustedes lo miren y lo lean para que lo apliquen a la actividad que ustedes están realizando. Generalmente, la primera pregunta específica, la segunda pregunta específica. Recuerde que normalmente las preguntas específicas son como subpreguntas de la pregunta general.
En la primera y segunda pregunta específica está contenida la pregunta general. ¿Cuáles son las causas? Primero tenemos que averiguar cuál es el origen. Y segundo caso, tenemos que ver los efectos. Y propuesta en base a las mismas preguntas de los efectos, entonces nos toca en la tercera y cuarta pregunta ver qué elementos están relacionados con el problema. Ustedes hablaron de, vaya, José, por ejemplo, planteaba de que muchas veces el mismo Estado es el que se encarga de tutelar precisamente la protección de los derechos. Pero ¿qué pasa cuando un poder del Estado no cumple su labor? Entonces, ahí está uno de esos elementos. ¿Por qué lo propongo como pregunta? Porque es una variable importante dentro de la investigación que yo realicé en este primer grado, en este primer momento. Ahí yo me percaté que hay, de cierta manera, dentro de algunos elementos particulares, hay una falta de independencia en los poderes del Estado. Y en específico, un poder en el cual debe de tutelarse y defenderse estos derechos humanos. Entonces, esa es la primera variable, el primer elemento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ustedes tienen que determinar qué elementos o qué variables están relacionados directamente con el objeto del problema y convertirlos en pregunta. Entonces, si ustedes se fijan, la pregunta 3 y la pregunta 4 son elementos relacionados con la violación a los derechos humanos. Pero ¿dónde me voy a dar cuenta? Dentro de la investigación exploratoria que yo estoy dando, sobre el problema objeto de estudio. Primera, ¿será la falta de independencia de poderes del Estado, en especial el Poder Judicial, un factor importante en la violación de los derechos humanos? Tercera, es una pregunta específica. ¿Eso me va a ayudar arriba a la pregunta general o no? Sí me ayuda para ver las consecuencias, ¿ok? Para ver los efectos y para identificar las causas también. La cuarta pregunta, ¿será la falta de garantías y diligencias debidas en el cumplimiento de las leyes? Ya estoy viendo que hay otros poderes relacionados y otros elementos que están relacionados con el componente de la violación de los derechos humanos. Entonces, generalmente las preguntas 3 y 4 están relacionadas con esos componentes. Y la última pregunta, jóvenes, tienen que proponerse ustedes e identificar, si no lo tienen a la mano o si no lo pueden evidenciar en ese momento, de poder proponer una posible solución al problema objeto. ¿Ok? Entonces, de esta manera completamos las preguntas específicas. Ahora, voy a hacer un poquito más pequeño aquí, para que se fijen. Tal vez lo logran ver aquí. Miren, la pregunta general, aquí arriba. ¿Cómo dice? ¿Cuáles son las causas y consecuencias de la violación de los derechos humanos en Honduras en el periodo 2009-2019? Miren el objetivo general. ¿Hay alguna diferencia? ¿Qué son los objetivos? Los objetivos son las guías del investigador. Los objetivos son los que me dicen hasta dónde voy a llegar o qué es lo que voy a obtener. Es algo así como el plan de trabajo, es como la guía, es como el mapa. ¿Ok? Objetivo. Entonces, si la pregunta general, si el título, entonces del título, me voy otra vez al título, digo, ¿se recuerdan el título? El título decía que lo que quería determinar era hacer, me voy a regresar otra vez aquí, miren, es un análisis de esto. Causas y consecuencias de la violación de los derechos humanos en Honduras en ese periodo. Pero fíjense entonces, ¿cuál es el objetivo general? Entonces lo saco del mismo título, lo saco de la misma pregunta general también. ¿Qué es lo único que hago? Es que ya dejo de tratarlo como pregunta y lo convierto en un objetivo. Los objetivos, dice que son verbos en infinitivo. Cuando usted plantea siempre un objetivo, todo objetivo va a empezar siempre con un verbo en infinitivo. ¿Qué son los verbos en infinitivo? Son verbos que identifican una acción a realizar. ¿Ok? Si se fija, la acción aquí en el objetivo general, y que parte de un objetivo más amplio, es analizar. ¿Cómo identifico los objetivos?
La literatura me dice que todos los objetivos pueden terminar en AR, ER, IR. ¿Entienden? Entonces, si se fijan más abajo, se van a percatar, son 5 objetivos específicos. ¿Y todos cómo comienzan? Siempre tienen que comenzar con el primer objetivo, con el objetivo. El objetivo general dice que es analizar cuáles son, perdón, no como pregunta, ojo, no hay que equivocarse. Analizar las causas, aquí hay un error. Aquí es analizar las causas y consecuencias de la violación a los derechos humanos en Honduras en el periodo del 2009 al 2019. Ahí hay que corregir. Tómenlo en cuenta, ¿verdad? Analizar las causas y consecuencias de la violación a los derechos humanos en Honduras en el periodo del 2009 al 2019. Entonces, lo único que hice aquí es convertir el título en objetivo. Analizar. Entonces, hay que identificar un objetivo. Ahora, vamos a hacer un ejercicio mental para que miren ustedes qué fácil es cómo se determinan los primeros objetivos. Si la primera pregunta me dice que es esta, ¿cuáles son las causas de la violación a los derechos humanos en Honduras en el periodo 2019? ¿Cómo lo convierto en objetivo? ¿Alguien que me responda? Ahí está señalado. Léanlo. Determinar las causas. Exacto. De la violación. Arriba me dice cuáles son las causas. Esa es la pregunta. Entonces, Lilian, lo único que hago es convertirlo en objetivo. Busco un objetivo específico. Hay una infinidad de listas que yo puedo sacar de la literatura que me pueden decir objetivos específicos. Hay objetivos generales y hay objetivos específicos. Pero hay objetivos que funcionan en ambos rubros. Pero determinar las causas de la violación. Arriba me dice cuáles son las causas. ¿Ok? Entonces, ¿el objetivo cuál es? Determinar las causas de la violación a los derechos humanos en Honduras en el periodo tal a tal. Ahora, la segunda pregunta específica dice cuáles son las consecuencias. Entonces, ¿cuál sería entonces el segundo objetivo? Miren, establecer las consecuencias, tal como está ahí redactado. Entonces, ¿qué es lo único que ustedes van a hacer? Ese ejercicio lo van a hacer en la actividad. Ustedes, al lograr las preguntas específicas, las preguntas específicas las van a convertir en objetivos específicos. No van a responder las preguntas, ojo, no están en capacidad de responder esas preguntas, porque recuerden que eso se va a hacer hasta que hagamos la etapa de experimentación. Ni vamos tampoco a cumplir el objetivo. ¿Hasta cuándo lo vamos a lograr? Hasta que nosotros podamos comprobar esas preguntas y poder lograr el objetivo. Eso se hace en la etapa de la experimentación. Miren la tercera pregunta. ¿Será la falta de independencia de los poderes del Estado, en especial el Poder Judicial, un factor importante en la violación de derechos humanos? Ahora miren el tercer objetivo. No es igual. ¿Qué es lo único que hacemos? Es quitar la pregunta y convertirlo en un objetivo. Identificar si la falta de independencia de los poderes del Estado, en especial el Poder Judicial, es un factor importante en la violación de derechos humanos. Ahora, miren la cuarta pregunta. ¿Será la falta de garantías y diligencias debidas en el cumplimiento de las leyes otro componente significativo en la violación de los derechos humanos? Miren aquí el cuarto objetivo. Verificar. Miren, comienza siempre con un verbo en infinitivo. Ar, er, ir. Verificar si la falta de garantías o diligencias debidas en el cumplimiento de las leyes es un componente significativo en la violación de los derechos humanos. Y por último, miren la última pregunta.
cuáles pueden ser las soluciones para prevenir y a su vez fortalecer la defensa de los derechos humanos a nuestro país. Entonces, el cuarto objetivo, el último objetivo, perdón, el quinto, sería proponer un sistema para prevenir y fortalecer la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Entonces, ven cómo se entrelazan y ven cómo están relacionados esos tres elementos que nos toca precisamente determinar dentro de las actividades. ¿Ok? Y por último, está la justificación del estudio. En la literatura ustedes van a encontrar qué es justificar. Justificar es exponer, en otras palabras, el porqué de la investigación. Más atrás ustedes van a ver, vaya, cuando de repente uno de sus hijos se ha portado mal y él no quiere aceptar su culpa, él se justifica. En la investigación, lo que ustedes van a hacer es decir el por qué ustedes escogieron ese tema. Entonces, yo aquí redacté esta pequeña justificación. Y fue en parte el centro de cómo al final yo voy a orientar dicha investigación en cuanto a la violación de los derechos humanos. Entonces pueden leerla y así de esa manera se pueden fijar cómo se puede redactar dicha justificación. Ahí es cuando concluye entonces las tres actividades que estamos proponiendo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, jóvenes. ¿Preguntas? No. ¿No? ¿Entendieron cómo allí ya estamos dándole, como quien dice, la luz para responder las tres actividades? ¿Ok? Ya ustedes plasmando en el documento de Google esas tres actividades. Yo, por ejemplo, esta semana, yo les voy a decir a ustedes si esas tres actividades están correctas. Yo ahí les voy a escribir y les voy a decir desde lo que es el planteamiento de la pregunta, perdón, del título hasta lo que es la justificación, ¿verdad? Entonces, ahí es importante que ustedes identifiquen qué tan importante es hacer un correcto planteamiento de un problema de investigación. Y ese era precisamente el tercer elemento del planteamiento del problema. No sé si ustedes se recuerdan. Eso no lo terminamos aquí, miren. Que fue precisamente este tercer elemento. Miren. El planteamiento debe de implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica. ¿Qué significa eso? Significa la factibilidad de observar en la realidad única y objetiva el problema. En otras palabras, ¿usted ve el problema de violación de derechos humanos? Sí. Vaya, le pasó a X persona. Le pasó, por ejemplo, y yo lo evalúo precisamente en las noticias de mi país. O verifico cómo es que se están dando por conocimiento de causa, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera yo puedo comprobar si el planteamiento del problema está correctamente bien formulado. Y ese ejercicio ustedes lo pueden hacer también para que ustedes puedan revisar si está bien formulado su planteamiento del problema. Y de esa manera pueden sentirse más tranquilos, ¿verdad? Hasta el momento que ustedes, ¿verdad?, hagan la revisión del mismo. Yo les voy a recomendar, estimados, que si de repente, además de compartírmelo por el documento de Google, esta semana, por vía WhatsApp, les voy a estar mandando las observaciones de cada uno de sus documentos que ya están subidos en la plataforma. Recuerden que tienen hasta el final del parcial. Pero si yo ya vi que ha revisado algunos de sus trabajos, pero como he estado tratando de terminar lo de la unidad 1, que se me ha hecho bien difícil, entonces ya una vez que concluya esta actividad, que si Dios lo permite, ya ustedes mañana bien temprano van a tener sus notas sin ningún inconveniente. Entonces, a partir del miércoles y jueves y el viernes, ustedes van a empezar a tener una serie de comentarios en los cuales vamos a ir viendo y evaluando si está correctamente planteado su título,
Ya algunos lo hicimos aquí en clase. Recuerden que la última clase fue para ello, ¿verdad? Ver si está bien planteado la pregunta general, las preguntas específicas, el objetivo general y los objetivos específicos, que todo eso está bien relacionado. Y al mismo tiempo ver su enunciado, a ver si ustedes han hecho una investigación, por lo menos exploratoria, cumpliendo con los requerimientos de sus trabajos, ¿verdad? Que eso es muy importante, no se les vaya a olvidar, por eso es importantísimo, jóvenes. Ahí se van a fijar, ahorita ya, hoy logré subir la mayor parte de los comentarios del primer trabajo que ustedes hicieron en la primera unidad, y ahí se pueden fijar que la mayoría no sacaron el total del porcentaje de la actividad porque no siguieron instrucciones. Por eso la importancia de seguir instrucciones, ¿verdad? Entonces, es importante, si les digo, es en letra Arial, número 12, a espacio sencillo, ¿verdad? Son cosas que eso se evalúa dentro de lo que es la revisión ortográfica. No se les vaya o traten de tener cuidado, por ejemplo, cuando nosotros revisamos la ortografía y así detenidamente otros aspectos que en este caso son importantes dentro del desarrollo de del mismo proceso de investigación científica. Bueno, eso era lo que teníamos pendiente para hoy, estimados. No sé si hay alguna otra duda que de repente tengan con respecto a las 3 actividades, con respecto al mismo material. Nos veríamos el próximo jueves, si Dios lo permite, para ya ver contenido, ver qué es lo que va a salir propiamente dentro de lo que es la evaluación y si tienen dudas con respecto a las mismas actividades que hemos estado desarrollando. ¿Preguntas, jóvenes? Tenemos todavía 3 minutitos antes de concluir. Más que preguntas sería más bien como, usted estaba mencionando que a uno le ha dado chance de revisar, pero sí sería bueno más bien ir viendo los temas que ya tenemos subido. Por ejemplo, nosotros, el grupo 2, ya hemos subido información para ver cómo vamos y para seguir avanzando, porque si no, estamos haciendo algo incorrecto, para ver si nos ayuda a ver con el trabajo nuestro cómo vamos. Ok, Lilia, sí, no importa, recuerden que como todo está relacionado, hicimos unas correcciones, si usted se recuerda, dentro de los títulos. ¿Hicieron las correcciones? Claro que sí, sí se hicieron. Ok, bueno, entonces, partiendo de esas correcciones que fueron en base a los títulos, entonces, hacer el planteamiento de la pregunta. Ver si de repente la pregunta está bien formulada. Ver si de repente las preguntas específicas llenan los requisitos que hablamos hoy, ¿verdad? Evalúen todo lo que hemos visto ahorita, ¿verdad? Porque recuerden que esta semana es la semana de los objetivos. Entonces, pueden seguir avanzando dentro de las mismas preguntas y no se preocupen. Si de repente, por ejemplo, si Dios lo permite, ya pasado mañana voy a poder... Mañana vamos a poder revisar algunos de sus trabajos y pasado otros de los trabajos de la mayor parte de los grupos. Entonces, ahí podemos identificar y si hacemos la corrección dentro de la pregunta, se va a aplicar al mismo objetivo, ¿verdad? La justificación, eso sí lo pueden ir haciendo, no hay ningún inconveniente. Lea más o menos los ejemplos que tenemos en la literatura, que ahí tienen subido, que es el material de César Bernal, el material de PDF y el material de la lección, para que ustedes miren cómo es que se hace la justificación del estudio, ¿verdad? Para que de esa forma ustedes lo plasmen dentro del documento de la actividad. Ya más o menos el fin de semana yo les voy a ir diciendo, este ya está aprobado, este no, todavía hay que hacerle esta corrección. Entonces, para que así el día del examen ustedes ya estén más tranquilos y ya a todos los que yo les autorice, ojo, tienen que estar autorizados para poderse subir el documento al campus. Eso es indispensable. ¿Por qué? Yo le voy a dar la autorización al coordinador de grupo y yo le voy a decir vía WhatsApp, ya su trabajo está revisado, no hay ningún inconveniente, ¿ok? Y de esa manera ya ustedes pueden subirlo a la plataforma. Entonces, ya cuando está subido, es que ya tienen todo el porcentaje de dicha actividad, porque ya fue revisado previamente por su servidor.
Licenciado, una pregunta. Dígame. ¿Cuándo empezaría a revisar los trabajos usted? Ya mandé algunas revisiones, ¿verdad? Hicimos unas revisiones el fin de semana y ya hay algunos grupos que ya tienen algunas revisiones. Eso lo voy a hacer por WhatsApp, ¿verdad? Lo iba a hacer por el mismo correo electrónico, pero recuerden que a veces en correo electrónico se pierde un poquito más de tiempo. Entonces lo que voy a hacer es que esas revisiones que las plasmé en el correo electrónico se las voy a hacer llegar por WhatsApp, ¿verdad? Y si quieren ustedes pueden hacer una cosa. Hagamos una cosa más fácil. Envíenme el enlace vía WhatsApp para poderlo ver directamente y poderlo ver en mi computadora, porque yo tengo WhatsApp, entonces de esa manera yo lo puedo abrir y de esa forma podemos hacer la revisión más rápido. ¿Qué dicen? Ah, sí, me parece bien, licenciado. Entonces hagamos eso. Envíenme el enlace vía WhatsApp para poderlo revisar más rápido y de esa manera ahí mismito yo les plasmo ya sus comentarios. Va a ser un poquito más ágil la comunicación. Mejor. Así vamos a avanzar un poquito más rápido. ¿Está bien? Sí, licenciado. Ya pues. Hagamos así, Lilia, también con el trabajo que ya me enviaron, por favor. Muy bien, hablaré con la coordinadora. Vaya pues, y muchas gracias, ¿verdad? Gracias por su comprensión y seguimos ahí con lo que tenemos pendiente. Nos vemos el próximo jueves, si Dios lo permite, a la hora de la clase. Y cualquier cosa que tengan ahí dudas, no duden en siempre preguntar vía WhatsApp o a través de esta vía. Recuerden que hay que aprovechar estos momentos. Para mí sería bueno que el jueves, si pueden tener algún trabajo ya completo, podríamos hacer una revisión. Más bien, yo voy a ver de los trabajos que ustedes me estén mandando a través de sus enlaces. No dejen de enviármelos. Háganlo a través del WhatsApp para que lo hagamos más rápido. ¿Está bien? Sí, está bien. Vaya pues.